Sean todos bienvenidos. Vamos a continuar con el capítulo 6, denominado Organizaciones Políticas. Todos por favor en la página 26. Ayer explicamos lo que era un grupo de presión, a quién presionaba, y lo que faltaba explicar es cuáles son los mecanismos o cómo presiona precisamente un grupo de presión. Dijimos que los grupos de presión pueden salir de diferentes lugares, es decir, son diferentes gremios, pero algo que van a tener en común son los mecanismos que tienen para presionar. La página 26, en la parte alta, dice formas de actuar de los grupos de presión. Estos actúan de diferentes maneras, siendo las más comunes en forma directa, en forma indirecta, en forma abierta, en forma oculta y en forma violenta. Bueno, voy a ir explicando cada uno de estos y vamos ejemplificándolo. Seguramente lo que les pediré en alguna actividad es que ustedes pongan algún ejemplo en específico de las formas de actuar de los grupos de presión. Primero, la forma directa. Dando información a los funcionarios, legisladores o jueces, y además aconsejando. En el ámbito político se conoce como lobismo. Bueno, esta forma de actuar de los grupos de presión, la forma directa, quiero que la identifiquemos con una palabra: negociación. Esa es la parte clave, repito. La forma directa implica negociación. No habla acá, si ustedes leen, de violencia. No habla de agresiones, de golpes, no. Habla nada más de información a funcionarios, aconsejando, y al final hablan de lobismo. Pero cuando hablamos de lobismo no quiero que lo identifiquen con el animal. Lobismo viene de lobby, que son esas salas de estar que tienen, por ejemplo, los hoteles en la entrada, en donde generalmente vamos a ver a personas platicando sobre algún tema. Es decir, el lobismo se refiere a esa negociación que se realiza, ¿no? Digamos, el lugar lo conocemos como lobby del hotel o lobby, donde se puede conversar con alguien. Entonces la idea aquí es negociación. El lobismo se refiere precisamente a esa negociación. Ahora, ¿cómo funcionaría? Y les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que en un municipio hay diferentes rutas de transporte, que ustedes pertenecen a una cooperativa de transporte colectivo, es decir, tienen colectivos donde entran, no sé, 15 pasajeros y tienen una ruta que, como las calles por donde pasa esta ruta están muy deterioradas, el ayuntamiento municipal decide pues reconstruir esas calles, y les comentan a los de la ruta, en este caso a todos los cooperativistas que son ustedes, que en un lapso de 3 meses deben quedar concluidas las obras. ¿Ok? Entonces ustedes dicen, perfecto, 3 meses tendremos una mejor calle, va a ser más, mejor dicho, va a tener menos daños nuestros colectivos al transitar sobre una mejor vía. Adelante. Por lo tanto, la ruta en estos 3 meses se tiene que desviar por otro lado. Seguramente van a perder un poco de pasaje, porque al pasar por otra ruta, por otras calles, hay otras rutas que pasan por allá. Entonces van a compartir de cierta manera el pasaje, y también gastarán más gasolina porque hay un desvío a lo que era su ruta normal. Sin embargo, en aras de tener mejores calles y que a futuro los vehículos de ustedes se dañen menos al estar transitando sobre mejores calles, pues deciden adelante que se haga. Pero vamos a suponer que pasan los 3 meses y no se han terminado las obras. Ya pasaron 4, 5, 6 meses y siguen sin terminarlas. Entonces la cooperativa, es decir, todos los cooperativistas ya empiezan a molestarse porque están perdiendo dinero, y la promesa que hizo el ayuntamiento pues no se cumplió. Si la presión fuera de forma directa, entonces lo que tendría que venir es una negociación. Pero la clave en la forma directa es que no estamos en el terreno de lo ilegal. Repito, no estamos en el terreno de lo ilegal. Por lo tanto, si se va a negociar algo con él o los funcionarios encargados de realizar las obras, tiene que ser algo legal. Y aquí viene la parte importante: entender que la negociación no caiga en un tema de delito, en algo ilegal. Entonces, lo que tendrán que hacer seguramente es pedirle al presidente de la cooperativa
Vamos a suponer que la persona que ustedes decidan, el compañero más prudente, más elocuente para lo que sería atender los temas de la cooperativa, le piden que haga antesala con el encargado de lo que sería ver la obra, es decir, que termine en la calle. En el caso del municipio, a nivel municipal siempre va a ser un secretario de Obras Públicas o director de Obras Públicas. ¿Por qué no irse directamente con el presidente municipal, que por supuesto es responsable inmediato también de la obra pública? Porque si ustedes se fueran directo con el presidente y él ya no se lo resuelve, ya no queda nadie arriba de él. En cambio, si van con el secretario de Obras Públicas o director de Obras Públicas, dependiendo cómo se le llame en el ayuntamiento, al encargado de esta materia, y él no se los puede resolver, todavía tiene la oportunidad de que los atienda el presidente. Entonces no hay que agotar todas las instancias. Primero, con el director de Obras Públicas o secretario de Obras Públicas. En el caso de nuestro municipio, estamos hablando de que hay un secretario de Obras Públicas. Como aquí es negociar, es ofrecer algo a cambio de que el funcionario actúe en beneficio de nosotros, porque por eso es un grupo de presión, pero sin caer en lo ilegal. Entonces, ¿qué le podría ofrecer un presidente de cooperativa a un funcionario municipal? Pues, por supuesto, le va a hablar de que están perdiendo dinero, de que los colectivos se están dañando, que la gente ya no está tomando su ruta porque comparten ruta con otra cooperativa más. Pero supongamos que hay otras 3 o 4 rutas municipales también que están teniendo el mismo problema. Lo que hay que buscar es que a la ruta, a las calles que van a arreglar primero sean las de ustedes. Entonces, una propuesta que podría hacer sin caer en lo ilegal, pero sí negociando y sin amenazar ni violentar a nadie, el presidente de la cooperativa le podría llegar a decir al secretario de las públicas: ¿sabe qué, secretario? Tenemos este problema, sobra decirle que ya pasó más tiempo del que habían comentado, sin embargo nos urge que nos den las calles, y tenemos el conocimiento de que hay otras calles más de otras rutas que seguramente están pidiendo lo mismo. Le pediríamos que tuviéramos prioridad nosotros. A cambio, y aquí viene la negociación, nosotros podríamos apoyarlo en su momento si usted el día de mañana quiere ser candidato a la presidencia municipal. Quizá el secretario de Obras Públicas en ese momento no le había pasado por la mente ser el presidente municipal. Seguramente sí, porque todos los que ocupan ese tipo de cargos tienen aspiraciones políticas. Pero, al final de cuentas, a este funcionario le estás despertando precisamente la idea de tener un nivel mayor dentro de lo que es el ayuntamiento, que sea precisamente el presidente municipal para el siguiente trienio. Y el presidente de la cooperativa le diría: bueno, ¿con qué lo podemos apoyar? Si usted decide lanzarse por su partido, nosotros, recuerde que lo que tenemos son colectivos, y si requiere movilidad, es decir, si requiere mover gente para mítines políticos, ahí están nuestros colectivos, le entran 15 personas a cada lugar. Si quiere pegar publicidad, lo puede pegar precisamente en los cristales de los colectivos y lo podemos apoyar en su campaña. Recordemos que cuando vienen las campañas, sí se puede apoyar a los candidatos. Hay un tope de campaña, por supuesto, que se cuantifica tanto en dinero como en especie, pero se puede apoyar a un candidato. Entonces, aquí una cooperativa, una cooperativa transportista le está diciendo de una vez a alguien que si él se decide ser candidato, ellos le aportarán a esa campaña con lo que ellos cuentan, que es la movilidad a través de sus vehículos, la publicidad que se pueda pegar, y entonces el funcionario pues obviamente ya empieza a despertar en su mente interés. ¿Por qué? Porque él seguramente tiene pretensiones políticas y ya está generando aliados para una futura campaña, de tal suerte que seguramente le va a dar prioridad a las calles de esta cooperativa sobre las de otras cooperativas. ¿Por qué? Porque aquí están ofreciendo algo que a él le interesa, a él de manera personal, y repito, no estamos en el terreno ilegal. Es totalmente válido apoyar a un candidato en dinero o en especie, siempre que no se rebasen ciertos topes de campaña, y aquí no estamos hablando de algo ilegal, ¿no? Entonces, esa sería la forma directa, una negociación. No hay violencia, es un consejo, tal vez, pero sobre todo quiero que lo centremos con la palabra negociación. La forma indirecta, aquí ya va a cambiar. Dice, cuando se pretende influir sobre el gobierno a través de la opinión pública, utilizando los medios masivos de información que se tenga al alcance. Bueno, aquí ya nos olvidamos
de la parte de negociación, de la parte en donde todo va a ser paz. No, vamos a suponer que el presidente de la cooperativa fue a la oficina del secretario de Obras Públicas, pidió una audiencia, es decir, pidió entrevistarse con él y no lo atendieron. Lo tuvieron ahí sentado todo un día. Él llegó al día siguiente y nunca lo atendieron. Entonces, molesto porque no lo atienden, llega con los miembros de la cooperativa y les dicen, ¿saben qué? No nos quiere atender. ¿Qué hacemos? Tenemos que presionar de otra forma. La negociación ya ni siquiera fue posible porque nunca nos atendió. Y los cooperativistas molestos le dicen, pues vamos a los medios de comunicación, como literalmente decimos, le demos un periodicazo, ¿no? Es decir, que utilices el periódico para hablar mal del funcionario que no está actuando conforme a su cargo, ¿no? Y pues tendrían que analizar a través de qué medio de comunicación vamos a hacerle de conocimiento a la ciudadanía que este funcionario está actuando mal. Pues, si estamos hablando del municipio de Tapachula, nosotros podemos ver que se puede hacer a través de la televisión, a través de la radio, a través de las redes sociales, a través del periódico. Entonces, lo que hay que decidir es cuál es el método idóneo para tener, digamos, el mejor impacto sobre el tema que estamos hablando. Si fuera a través de la televisión, recuerden que hay noticieros locales, pero la realidad es que no tienen tanto impacto, es decir, no hay una audiencia tan grande, tanta gente que los vea, como para que el impacto sea el que nosotros buscamos. Entonces, si hablamos del radio, el radio también. Hay programas de radio con mucha audiencia, pero al final de cuentas lo dijo el locutor en el momento y después ya nadie más lo escucha, ¿no? O sea, solamente el que en ese momento estaba escuchando. El tema de las redes sociales es que hay mucho impacto, pero también poco crédito, derivado de que mucha gente no cree aún en las redes sociales. Hablamos de las noticias falsas que circulan todos los días en las redes sociales, pues que podría caer en descrédito lo que se diga a través del Facebook, del Twitter, etc. Entonces, se acuerda que sea el periódico, y nosotros tenemos dos periódicos acá. Uno de ellos es de los que tiene mayor tiraje a nivel estado, y la ventaja del periódico es que, aparte que si hay tanto tiraje, es decir, si hay tantos periódicos que se imprimen diarios, porque hay mucha gente que lo consume, y la ventaja del periódico es que está en diferentes lugares y que no desaparece, es decir, el periódico puede quedar al día siguiente, 2 días, 3 días después. Si ustedes han ido a un lugar donde te cortan el cabello, ahí hay periódicos, pero no solo del día, de días anteriores, ahí sigue estando. Las personas que se van a bolear zapatos, que van a una tienda, van a encontrar siempre los periódicos. Entonces siempre es ventajoso en cuanto al impacto que puede tener el periódico para la lectura de las notas que se puedan tener ahí. Y obviamente crédito tiene porque un periódico se especializa precisamente en el periodismo. Bueno, entonces se decide que sea a través de un periódico. Ahora, ¿qué va a decir la nota? ¿A quién voy a afectar con la nota? ¿Al secretario de Obras Públicas o al presidente municipal? Si la nota va sobre el presidente municipal, por supuesto que lo voy a hacer enojar. Y pueden pasar dos cosas. Que me resuelva o que se enoje más con nosotros y totalmente ya nos ignore también él. Recuerden que no hemos tenido vínculo con él. Entonces aquí la sugerencia es mejor ir solamente sobre el funcionario menor, que en este caso sería el secretario de Obras Públicas, y sí, hablar todo lo que ha dejado de hacer, ¿no? Entonces, estábamos molestos, la cooperativa fulanita de tal, con el secretario de Obras Públicas, fulanito de tal, porque después de 6 meses no han terminado las calles tales y tales en donde pasa nuestra ruta, derivado de que habían dicho que en 3 meses se iba a terminar. Estamos teniendo pérdidas porque nuestros vehículos se están dañando, porque compartimos pasaje con otras rutas, porque es más gasto de gasolina. Se tendría que exponer todo, pero también para que tenga efecto como grupo de presión se tiene que golpear políticamente, en este caso al funcionario del que se está hablando. La cooperativa tiene que ser más enérgica y seguramente tendrá que poner. Y por lo tanto, exigimos la renuncia del secretario de Obras Públicas por incompetente, por ineficiente, todo lo que le quieran agregar. Pero la clave es no solamente golpear, sino solicitar, porque lo que se sigue buscando son las calles. Realmente que corran al secretario de Obras Públicas no les resuelve el problema. Lo que quieren es que se entreguen pronto las calles. Entonces se tiene que hacer una referencia hacia el presidente municipal, pero
no puedes golpear en ese momento, porque de entrada con el presidente municipal no te has entrevistado. Y seguido, no conviene porque tú necesitas que él concluya la calle. Si a él decide correr al secretario y colocar a otro, o solo llamarle la atención y decirle termina eso, bueno, eso dependerá del presidente. Entonces, en la parte final de la nota se tendrá que poner: en cambio, usted, presidente municipal, que es una gran persona de mayor sensibilidad, todo lo que ustedes quieran decir para tratar de congratularse con el presidente, pidiéndole que termine la obra y que cuando llegue a las manos del presidente, él pueda decidir, bueno, hay que hacerlo rápido. La pregunta aquí sería, con una nota así, en donde golpeo al secretario de Obras Públicas políticamente, ¿sí?, con todo lo que estoy colocando, y alabo la figura del presidente municipal y le pido que me entregue lo más pronto posible las calles, ¿estoy amenazando al presidente municipal? De entrada, por como lo leemos, pareciera que no, pero la realidad es que sí. ¿Por qué? Porque le estamos mostrando como cooperativa a el presidente municipal que tenemos el alcance de llegar a los medios de comunicación, de que si nos lo proponemos, podemos poner en mal a un funcionario público y que hoy le tocó a un secretario de Obras Públicas que depende de él. Pero, y aquí es donde está esa amenaza tácita o esa amenaza vedada, si él, al que ya le estamos pidiendo directamente, ya estamos poniendo su nombre, sí, lo estamos halagando y adulando en ese momento, pero si él ya no nos cumple, el siguiente que será exhibido públicamente en una nota periodística ya va a ser el presidente municipal, y a ningún funcionario le va a gustar, por supuesto, ser exhibido en una nota. ¿Qué tendrá que hacer el presidente municipal? Seguramente va a llamar al secretario de Obras Públicas, le llamará la atención y le dirá que la termine lo más pronto posible, porque el siguiente en ser exhibido es él, el presidente municipal, y él no quiere llegar a eso. O en su caso tal vez lo termina despidiendo y coloca a otro que sí ejecute pronto la obra, porque él no quiere ser exhibido. Entonces, la forma indirecta es a través de los medios de comunicación, y repito, se pueden utilizar diferentes medios. Aquí pusimos un ejemplo, pueden haber otros más, en los que el grupo de presión afecta a alguien, afecta a un funcionario o a varios funcionarios con la idea de que les resuelvan precisamente lo que es su petición. En este caso que hemos colocado, pues la reconstrucción de unas calles, ¿no? Entonces, forma directa, negociación; forma indirecta, haciendo uso de los medios de comunicación. La forma abierta, por medio de reclamos a los candidatos en campaña electoral o con delegaciones representativas a funcionarios. Bueno, vamos a pensar que, primero lo que es en campaña electoral. Esto no se da siempre porque no siempre están en campaña los candidatos, pero se ha dado mucho. Al expresidente Peña Nieto le sucedió que cuando están en campaña se levantan personas o grupos de personas y le hacen reclamos al candidato de algún tema en específico. Forma abierta porque ya, en la forma indirecta es a través de un medio de comunicación. En la forma abierta ya te paras frente a todos, en el caso de un mitin político, y abiertamente le haces un reclamo al candidato. Reclamo de lo que sea. Por ejemplo, a Peña Nieto en su momento se le hacían reclamos de los jóvenes estudiantiles respecto a un hecho triste que sucedió en el Estado de México, que se dio en el lugar de Atenco, en donde se dio una golpiza, hubieron, por supuesto, transgresión de derechos humanos, hubieron violaciones a un grupo campesino que se oponía precisamente a entregar sus tierras en Atenco, en el Estado de México. Y como fue televisado, y hay imágenes muy fuertes de eso, pues obviamente todo eso caía bajo la responsabilidad del gobernador del Estado de México, porque se utilizó la fuerza pública. Y quiero aclarar, la fuerza pública se puede utilizar, pero cuando se utiliza de forma desmedida, cuando existen violaciones a los derechos humanos, hubieron violaciones a algunas mujeres que una vez detenidas decían que estando ya detenidas los policías, los granaderos abusaban de ellas sexualmente, pues por supuesto que ahí hay una responsabilidad que alguien tiene que pagar, y el gobernador de ese entonces era Enrique Peña Nieto, el que fue posteriormente presidente de la República. Entonces los jóvenes, cuando hacía sus mítines Enrique Peña Nieto, en diferentes lugares se paraban y le reclamaban Atenco, y sacaban pancartas y le decían, y lo responsabilizaban y le exigían que se hiciera responsable de eso. Entonces ahí es una forma abierta, el reclamo es abierto. Y así a diferentes candidatos les ha sucedido lo mismo, ¿no? Que todos los políticos, recuerden que no son perfectos, tienen
temas pendientes siempre, entonces se los recuerdan en esos momentos, ¿no? Ahora, con delegaciones representativas a los funcionarios, bueno, aquí podríamos hablar o retomar el ejemplo que estábamos hablando de la cooperativa transportista, delegaciones representativas a funcionarios. Vamos a suponer que se decidió que no se va a los medios de comunicación, tampoco atendió al presidente de la cooperativa, y se determina ir una delegación. Cuando hablamos de delegación es un grupo reducido de personas representativo de lo que es la cooperativa, y vamos a pensar que ustedes deciden ir 6 personas. Lo que hay que elegir muy bien es quiénes son esas 6 personas, porque lo que se busca ya es aquí, sí, intimidar. No llegar a los golpes, no llegar a la violencia física, pero sí intimidar al funcionario, porque ustedes ya están cansados, agotados de que no los atiende, y o sea, no atiende a su presidente yendo solito. Tal vez si van 10 ya los puede atender. O sea, ya ver un volumen mayor de gente pidiendo una audiencia impacta más. Entonces llegan 6 personas, el presidente de la cooperativa, y aquí lo importante es la elección, quiénes van a acompañar. Tienen que haber personas, de preferencia 2, que en apariencia sean altos, fuertes, que implique que el funcionario, si quisiera llegar a otro nivel, que se hiciera de palabras o golpes, pues al solo hecho de verlos, lo intimiden. Entonces hay que buscar personas que tengan esa corpulencia. Y buscar también a esas personas que, más allá de la elocuencia, son de los que son arrebatados, gritan, exigen, mal hablados, etcétera, porque la estrategia en la forma abierta generalmente se da en que el presidente de la cooperativa, es decir, el que lleva la representación, tiene que seguir siendo prudente. Pero aquí ya no vas a una negociación, tiene que haber alguien que rompa ese esquema de tranquilidad y empiece a hablar, a gritar, a decir cosas molesto o molesta. Puede ser hombre, puede ser mujer. Y la idea es que cuando lleguen a solicitar la audiencia, la persona que atiende la oficina le diga al secretario de Obras Públicas o al director de Obras Públicas: señor, ahora no lo busca solo el presidente de la cooperativa, lo buscan 6, 7 o 10 cooperativistas. Ya ahí el secretario de Obras Públicas tendrá que pensar mejor si los vuelve a dejar sin atender. Entonces seguramente los va a atender, los va a hacer pasar, y la clave aquí es que cuando empieza a hablar, estoy montando un ejemplo, desarrollando un ejemplo, cuando empieza a hablar, el presidente de la cooperativa le empieza a decir: señor secretario, lo he estado buscando, sin embargo no he tenido suerte en la audiencia con usted, y por lo tanto necesito que atienda nuestra petición. Y en ese momento, alguno de los compañeros o compañeras que lo acompañan, los que les hablaba, que son los mal hablados, los que exigen, se tienen que poner en otro tema, decir: mire, funcionario, o por su nombre, ¿no? Ya estamos cansados, nuestros hijos están pasando hambre, los colectivos se están dañando, ustedes nos dijeron, se tiene que ir con todo, decirle de todo al funcionario. Y el funcionario, recuerden que le debe la atención precisamente a la gente, entonces tendrá que aguantar todo lo que le están diciendo, porque al final de cuentas él está incumpliendo algo como funcionario, y por supuesto el ayuntamiento no está cumpliendo. Pero si cometiera el error del funcionario, de repente levantar la voz y quererse poner también en el mismo nivel, es donde las personas que tienen esa apariencia física fuerte le tendrán que poner un alto. Le dije: mire, funcionario, a ustedes no nos va a ir fuerte, ¿no? Entonces recuerden que el funcionario es uno y generalmente está sentado contra 6 o 10 que están ahí parados, que aunque todos llevan muy bien armado cómo lo van a hacer, pues obviamente intimidan. Y al final, nuevamente el presidente de la cooperativa le dirá: compañeros, cálmense, tranquilos, por favor, todavía estamos aquí para hablar con él. Ya le pegaron la intimidad, ya le gritaron, tal vez ya hasta lo insultaron, más de uno de los que está ahí. La persona que está sentada ahí está sintiendo precisamente esa presión, tal vez ya está sudando frío de ver cómo lo están agrediendo verbalmente. Y el presidente de la cooperativa nuevamente le dirá: secretario de Obras Públicas, director de Obras Públicas, ya los veo, están muy molestos. Yo ahorita todavía los puedo calmar, todavía son pocos. Pero si usted sigue incumpliendo, si no nos entregan precisamente las calles que prometieron que iban a terminar en 3 meses y ya llevamos 6, yo después no voy a poder contener a los 300 o a los 400 cooperativistas, y seguramente le van a tomar la oficina, y eso seguramente es que le costará el cargo. Entonces ahí ya la delegación, es decir, ese grupo reducido ya amenazó al funcionario de algo mucho más elevado de nivel, que sería una toma de oficinas, y que en ese momento no se dio. En ese momento lo único que vino es ese
ese diálogo exasperado, bueno, ni siquiera diálogo, ¿no? Esas palabras altisonantes contra el secretario de Obras Públicas por parte de ese grupo, pero al final todos vuelven a la tranquilidad. Repito, todo eso totalmente armado por el grupo de presión. Entonces, la forma abierta es cuando ya es un reclamo a través de delegaciones o en su momento cuando se está en campaña. Ahora, la forma oculta se realiza utilizando los medios, ahí no es de producción, por favor tachen esta parte. Los siguientes medios: compra de votos, financiamiento de las elecciones, ayuda material a los partidos políticos y obsequios a funcionarios públicos. Quiero aclarar, todo esto fuera del terreno. Yo les hablaba de que se puede apoyar a un candidato, se puede apoyar a un partido, sí, siempre que esté dentro de los límites de los topes de campaña y obviamente con dinero o especie que esté permitido, ¿no? Dinero legal. Recuerden que desafortunadamente también hay mucho dinero que es ilegal, es decir, que surge del crimen organizado, del narcotráfico, etcétera. Entonces, si se va a apoyar a un candidato, tiene que ser con dinero que esté declarado ante Hacienda, por supuesto, ¿no? Entonces, si hablamos de compra de votos, sabemos que eso es totalmente ilegal. O sea, si el grupo de presión va a ayudar a comprar votos. Financiamiento de las elecciones que rebase los topes de campaña o que sean con dinero sucio, ¿no? Con dinero que sea ilegal. La ayuda material a los partidos políticos, igual, fuera de lo que es el esquema que permite el INE, y obsequios a funcionarios públicos. Y esta parte, aunque parece muy suave, hay de obsequios a obsequios. A lo largo de nuestra historia, nosotros hemos escuchado de que los grupos de presión han utilizado o han regalado, no es lo mismo regalar un perfume a regalar una camioneta, ¿sí? Es decir, cuando se van dando ciertos tipos de obsequios, es decir, si estamos hablando de oculta, lo que escondes es porque no quieres que lo vea alguien, y si no quieres que lo vea alguien es porque la percepción es de ilegalidad, ¿sí? No vas a quedar bien visto en cuanto se entere la gente lo que el grupo de presión está haciendo al regalar qué tipo de obsequios. Entonces, dependiendo de los gustos del funcionario público, se pueden regalar carros, pero desafortunadamente se puede caer en el terreno de la ilegalidad, en las cosas más aberrantes que nos podamos imaginar, ¿no? Entonces, toda esta parte es la forma en que de manera oculta también puede accionar un grupo de presión, y desafortunadamente, no solo en nuestro país, en todo el mundo, muchas veces se opta mucho por esta, precisamente. Ese soborno, porque al final de cuentas es soborno, esa corrupción en donde yo regalo algo, en donde voy financiando una campaña, pero en el terreno de lo ilegal, voy comprando votos, etcétera, con la finalidad de que ese candidato, cuando sea gobernante, pues nos beneficie. O si es un funcionario que ya está ahorita, pues llego y le regalo algo, pero le regalo algo que sé que está mal, sé que no es permitido, con la idea de que me favorezca, sin importar o sin escrúpulos de lo que yo estoy regalando, que yo sé que la sociedad y hasta las leyes pueden juzgar obviamente como un delito. Y por último, la forma violenta y agresiva, o sea, que se realiza utilizando manifestaciones públicas, huelgas, terrorismo y secuestro. Quiero aclarar algo: las manifestaciones públicas en nuestro país están permitidas siempre y cuando no violenten a terceros. Es decir, si una manifestación pública va caminando por la calle o por las banquetas y llega a lo que es el parque central de un municipio, se sube al parque y con un megáfono hace sus peticiones, deja por escrito sus peticiones y se le entrega a alguien del ayuntamiento y se va, eso es permitido. Es una manifestación pública, sí, pero no estás violentando a nadie, porque por lento que puedas ir caminando en la calle, no estás paralizando el tráfico, es decir, tú sigues caminando y eso es legal. Pero distinto es a las manifestaciones públicas que hemos visto y que se dan mucho, en donde bloqueas una calle, en donde bloqueas un acceso a una ciudad, en donde mientras vas en la manifestación pública van pintarrajeando paredes o van quebrando vidrios. Es decir, ahí esa manifestación pública, que sería la manifestación pública violenta precisamente, ya no está permitida. Entonces, aclaro, sería manifestación pública violenta, ¿no? Donde transgrede los derechos de terceros. Huelgas, terrorismo y secuestro. Bueno, la huelga también es un derecho de los trabajadores, pero también cuando la huelga, y aclaro acá, cuando la huelga desemboca en que dañas a terceros, es decir, que la huelga o los huelguistas están destrozando lugares, están quebrando cristales, le limitan el tránsito a los ciudadanos, ahí ya estamos hablando de una huelga que transgrede los derechos de un tercero, de igual manera es violenta. Y el terrorismo y secuestro, pues es lo más grave, ¿no? El terrorismo
Ejemplos de terrorismo, aunque no sea precisamente un grupo de presión, son los que se utilizaron en las Torres Gemelas, 2 aviones estrellándose precisamente, en donde la característica principal del terrorismo es donde se terminan matando a inocentes, que no tienen nada que ver con la petición del grupo de presión, pero se matan inocentes con la idea de que el gobierno reaccione. Y reaccione porque la sociedad le va a exigir, ya no solo el grupo de presión, la sociedad le va a exigir, ¿sabes qué? Ya atiéndelos, dales lo que quieren porque nos están matando y no sabemos si en el próximo atentado de un grupo de presión alguno de nosotros sea la siguiente víctima, porque al final de cuentas en los atentados terroristas no te avisan, simplemente estalla un coche, se estrella un avión, etcétera, que tienen planificado. Después el grupo de presión se reivindica, dice, fuimos nosotros y lo hicimos por nuestras peticiones, tal, pero al final de cuentas mueren inocentes. Pocos casos, en la organización Vasca ETA en España, un grupo independentista en su momento, lo que buscó era, utilizaba coches bomba. 5 minutos antes decía, en un radio de 200 metros o de tantos kilómetros hay un coche bomba, y trataban los policías de desalojar a lo más que podían, pero siempre moría gente inocente. Entonces, el grupo de presión puede utilizar el terrorismo, pero también el secuestro. Es decir, en varios lugares de los Altos de Chiapas a lo largo de nuestra historia ha sucedido, en nuestra historia contemporánea, que las comunidades indígenas, a veces molestos, fastidiados precisamente de que no atienden sus demandas, sus denuncias, como agricultores principalmente, deciden que el próximo funcionario que venga, el de cualquier secretaría, cualquier dependencia, lo van a secuestrar, lo van a amarrar en el parque y lo van a linchar, a menos que el gobierno o el municipio o a quien le estén exigiendo algo les entregue lo que ellos quieren. Y efectivamente lo han hecho. Llega una persona, pues, a hacer su trabajo, tal vez no era ni siquiera del tema que les interesa, sino cualquier otro tema, lo detienen, lo amarran ahí y comienza precisamente la petición de este grupo de que si no les entregan lo que han pedido tal vez desde mucho tiempo, a ese funcionario lo van a linchar. Y es donde pues el gobierno tiene que reaccionar, por supuesto, no va a dejar que muera una persona. Entonces, ahí se está secuestrando, eso es un delito. Es un delito, se está secuestrando a una persona, se le está privando de la vida y todavía se le está amenazando de que se le está privando de la libertad, y se le está amenazando de que se le va a quitar la vida. Entonces, ahí el grupo de presión llega a lo más fuerte, a lo que es precisamente la violencia, a través de manifestaciones públicas violentas, huelgas violentas, terrorismo y secuestro. El terrorismo y el secuestro, ahorita les puse como ejemplo, en el caso del secuestro, las comunidades indígenas, pero lo han utilizado varios grupos de presión. Secuestran a una persona, la privan de su libertad, la amenazan, la dañan, etc. En varios ejemplos lo podemos ver. Entonces, estas son las formas en las que los grupos de presión pueden actuar. Repito, directa, negociación; indirecta, medios de comunicación; abierta, a través de delegaciones; oculta, ya hay un ilícito, algo ilegal que no quieres que se muestre. En la violenta y agresiva, estás también dentro de lo ilegal, pero aquí sí lo muestras, ¿no? Ya llegas a la parte más extrema, donde se utiliza la violencia, donde se daña los derechos humanos de terceros. Bueno, aquí concluimos la lección de hoy. Cualquier duda que vayan teniendo, ya saben, me la pueden hacer llegar a través del chat, o quien guste puede acudir a través de lo que es un esquema de citas a la institución. Que tengan muy buen día.